Y vamos a declarar nuestra visión. Nosotros la resumimos, esta visión, en 2 pasajes, y vamos a decirla fuerte, la visión. Pero todo mundo, quiero que todo mundo lo haga, esté en un grupo o no esté en un grupo. Esto no es para si está usted o no está en un grupo. Esto es la visión de Cristo, es la palabra de Dios. Vamos a declararla fuerte, y es: ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús Amén. Dele un buen aplauso al Señor. Que Dios nos ayude. Voy a compartir un mensaje titulado El poder de la cruz. Y voy a empezar diciendo algo muy importante. La historia de la cruz se remonta a China, se remonta a India, antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. Es decir, las personas, los criminales, muchos años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, ya se usaba la cruz como un instrumento de tortura. Y si así se usaba en los países de la India y se usaba en China. Eso es escarbando la historia, escarbando a profundidad. ¿Dónde inició la tortura de la cruz? No empezó con Cristo, ni siquiera empezó en Roma. Empezó en China muchos años atrás, y en la India, donde tomaban a las personas, a los criminales, y los ponían en una cruz en alto, y luego amarraban con sogas o cuerdas sus manos y sus pies. En otros casos tomaban sus manos y sus pies y clavaban con gruesos clavos sus manos y sus pies a una cruz. Los dejaban aproximadamente por un espacio de 2 o 3 días mientras agonizaban y morían. El asunto era de que muchas veces esas personas duraban hasta una semana antes de morir. Si a eso le agrega el que estaban expuestos al sol que pegaba durante el día, a eso le agrega las heridas, el daño que le hacían a la persona antes de llevarla a la cruz. Y si a eso le agrega toda la sangre que las personas perdían durante los días que estaban colgados en aquel lugar. Pero fue en China y fue en la India donde empieza a usarse la cruz como un instrumento de tortura para los criminales. La cruz era terrible, ¿verdad? Por ser un instrumento de tortura. Era algo muy cruel, era algo muy duro. El instrumento de la cruz era algo horrible, era algo muy doloroso, era una forma muy terrible de morir, era una forma muy cruel de morir, pero era una forma que así se inició, así empezó. El emperador Constantino, un emperador romano que se había convertido al cristianismo o se había convertido a Cristo, o era simpatizante de las cosas de Dios. Él fue, así como Abraham Lincoln abolió la esclavitud, Constantino fue en el siglo más o menos IV cuando él abolió la cruz, ¿verdad?, como un instrumento de tortura. Él dijo: hasta aquí se acabó, ya nadie más va a ser torturado, nadie más va a ser ejecutado en una cruz, nunca más. Y a partir de ese momento él abolió, ¿verdad?, este instrumento, ¿verdad?, tan terrible de juicio y de castigo hacia las personas. Y entonces las naciones que eran creyentes en Cristo empezaron a usar la cruz como un símbolo del cristianismo. Lo empezaron a usar ya como un símbolo de que eran cristianos. La cruz ya no se empezó a usar en aquel tiempo como un instrumento de tortura, sino como un símbolo. Y poco a poco, ¿verdad?, las organizaciones como la Cruz Roja, ¿verdad?, se convirtió la cruz en un símbolo internacional de buena voluntad y de ayuda para otras personas. Eso fue conforme fueron pasando el tiempo, ¿verdad? En eso se convirtió la cruz. La cruz también se convirtió en un símbolo, o en el símbolo, voy a decirlo así, más venerado, más respetado y más adorado en todo el planeta. 3 cosas de la cruz que debemos considerar siempre. Y la primera es esta, se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está lo primero que usted y yo tenemos que considerar. Número 1, en la cruz, anoten esto, se manifiesta el amor de Dios que incluye
a todo el mundo. Pablo, él decía que él oraba para que la iglesia, decía él, yo oro para que ustedes puedan comprender cuál es lo ancho, cuál es lo alto y cuál es la profundidad del amor de Cristo. Cuando pienso en lo ancho del amor de Cristo, me tengo que dar cuenta de algo. El amor de Dios no tiene medida, se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando pienso en el arca de Noé, cuando fue terminada por Noé y sus hijos, medía de largo 137 metros. Pero yo me preguntaba, si el arca de Noé medía 137 metros de esquina a esquina, de largo a largo, yo pregunto, de ancho a ancho, ¿cómo puedo yo medir el amor de Dios? ¿Cómo pudiera medir el amor de Dios de ancho? El arca de Noé medía 137 metros. El tabernáculo de Salomón tenía una medida enorme. Pero ¿cómo podré medir el amor de Dios? Desde la cruz el amor de Dios se extiende desde la eternidad hasta la eternidad, desde el primer hombre hasta el último hombre. Hablando del amor de Dios en Isaías 53, despreciado, este es el amor de Dios extendiéndose a los hombres, y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, hablando de Jesús, dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el amor de Dios. Cuando pienso en la altura del amor de Cristo en la cruz, se extiende desde la tierra hasta el trono de Dios. Es un amor que llama al hombre a venir a la cruz. Es un amor que llama a los seres humanos de toda la tierra, de todo el planeta, a acercarnos al amor de Cristo. El amor de Cristo se extiende desde la cruz del Calvario hasta el mismo trono del Padre Celestial. Y es una cruz que nos invita, ese sacrificio nos invita a acercarnos a Él, nos invita a cambiar, nos invita a arrepentirnos en el nombre de Jesús. Ese es el increíble amor de Dios. También cuando pienso como Pablo en la profundidad del amor de la cruz de Cristo, estaba pensando, una persona puede caer en lo más profundo del pecado, puede caer en un pozo muy hondo y caer en la degradación, y aún vivir o comportarse como un animal, como una bestia salvaje, un ser humano. Pero no puede caer tan bajo un ser humano que el amor de Dios no pueda alcanzarlo en el nombre de Jesús. Ese es el amor de Dios. Es no solo la anchura del amor de Dios, es no solo la altura del amor de Dios, es la profundidad del amor de Dios. La gente cae muy bajo. Hemos visto gente caer muy bajo, muy profundo. Es como decimos en América Latina, ha tocado fondo la persona. Pero el amor de Cristo nos constriñe, nos convence de que no importa qué tan bajo, qué tan ruin, qué tan profundo haya caído la persona, aún el amor de Cristo desde la cruz del Calvario lo alcanza, porque lo ama, por su misericordia, por su bondad, en el nombre de Jesús. Así de grande y profundo es el amor del Señor. La cruz de Cristo cubre hasta las puertas del mismo infierno, ¿verdad? Qué tan profundo no será el amor del Señor. La Biblia dice que cuando Cristo bajó a las profundidades del infierno y predicó a las personas allá abajo, ese es increíble. O sea, el amor de Dios es tan profundo. El Salmo 139, hablando de Dios, dice: si subiere a los cielos, la altura del amor de Dios, dice, ahí tú estás. Yo no sé mucho del universo, he estudiado algunas cosas, pero los científicos, las personas que estudian el universo, han encontrado lugares increíblemente lejanos. Y ahí en lo increíblemente lejano descubrieron como una especie de cruz en donde millones y millones de años luz para llegar a aquel lugar,
como una cruz dibujada en el universo. Es como si el amor de Dios dijera: mi amor es tan alto, es tan alto, tan grande, que nadie puede escapar de él. Y el salmista dijo: si subiere a los cielos, ahí estás tú. No dice el cielo, habla de cielos, habla del universo, habla más allá. Y luego dice: y si en el Seol, en la profundidad, hiciere mi silla, hiciere mi sentar, hiciere mi estrado, dice: he aquí, aún ahí estás tú. Es decir, no hay un lugar donde el amor de Dios alguien puede escapar. Número 2 es que en la cruz, ¿verdad?, se manifestó todo el sufrimiento que Jesús pasó por ti. Dios nunca pensó en que el hombre tuviera que morir para pagar por sus pecados. Dios no creó el infierno para que el ser humano fuera a ese lugar. Dios creó un lugar llamado el infierno para el diablo y sus ángeles, porque se rebelaron, porque le dieron la espalda a Dios, porque tenía que ser castigado el pecado. Pero un día, cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, Dios le dijo: yo soy una persona, les dijo Dios, yo soy alguien que soy santo. Y quiero que guarden mis leyes, que guarden mis mandamientos. El día que no lo hagan, ese día van a pasar dos cosas: van a sufrir y van a tener que morir. La Biblia dice en Isaías, de esta manera lo describe, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. En la Edad Media se creía que los judíos habían matado a Cristo, y entonces trataron en la Edad Media de convertir a los judíos a través de espada. Ponían un cuchillo en su garganta o una espada en su estómago para hacer que se convirtieran a Cristo y se arrepintieran de lo que habían hecho con Jesús, pensando que ellos o los romanos habían crucificado a Cristo. Pero esa no es la realidad. Quien había crucificado a Cristo fuimos tú y yo. Quien había crucificado a Cristo en esa cruz eran tus pecados y mis pecados, tus mentiras y mis mentiras, nuestra desobediencia, nuestra rebelión. Los médicos dicen que Jesús sufrió 5 heridas mortales. La primera es: hubo contusión. Cuando lo golpearon en la cabeza con un palo, dice Mateo que lo golpeaban como si fuera un perro, lo golpeaban en la cabeza y lo torturaron hasta hacerlo sufrir muchísimo. Ellos le provocaron en la cabeza y en el cuerpo contusión de tantos golpes que le daban. Jesús estaba sufriendo por nuestros pecados y nuestras maldades. En la laceración le descubrieron la espalda y con látigos largos de cuero con ganchos de acero en la punta golpeaban una y otra vez la espalda hasta ensangrentarla. Desde los pies a la cabeza lo golpeaban y estaban provocando estas heridas en el cuerpo de Cristo Jesús. Una penetración, una flagelación, cuando tomaron la corona de espinas, y era una corona que se incrustaba en la cabeza. Las espinas incrustadas se le incrustaron en la frente, en la sien de Cristo, de tal manera que había borbotones de sangre. Dicen los historiadores que era una cosa terrible lo que le estaba pasando, el sufrimiento que él estaba teniendo. Perforación, cuando clavaron, no con sogas, dice que tomaron clavos y horadaron cada una de sus manos. Primero una mano, luego tomaron la otra, luego tomaron los pies y horadaron sus pies, agujeraron sus pies y sus manos para afirmarlo a la cruz. Y luego la última es incisión, cuando le pusieron la lanza en el costado. A veces nosotros creemos que cuando nos inyectan y nos ponen en una parte de nuestro cuerpo, en el brazo, en donde sea que nos pongan la inyección, se nos hace que es demasiado. A Jesús tomaron clavos que eran muy gruesos y clavaron sus manos y clavaron sus pies. Pero no solo eso, tomaron una lanza, y dice la Biblia, para asegurarse de que estaba muerto, dice la Biblia que le traspasaron por el costado hasta traspasarle el corazón con una lanza a Jesús, que estaba muriendo en esa cruz por tus pecados y por los míos. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Nosotros tuvimos parte en esa muerte
en la cruz del Calvario, que Cristo estaba siendo lacerado en aquel momento. Todos nosotros tuvimos parte en la muerte por nuestros pecados. Nunca fueron los pecados de Cristo quien lo clavaron en la cruz, fueron tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la raza humana que estaba pagando ahora. ¿Por qué, pastor? Porque la raza humana tenía que pagar por su pecado. Estaba establecido para el hombre, ¿verdad? Que si él quebrantaba la ley, que si él desobedecía a Dios, iba a sufrir y tenía que morir. Era una ley. Pero como Dios ama tanto al mundo, Él te amó tanto a ti, que Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y Él sufrió tales heridas por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Cuando yo pienso en eso, digo, ¿cómo no servir al Señor? ¿Por qué detenerme en obedecerlo, en honrarlo? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no dedicar parte de mi vida, no solo a hacer dinero, no solo a las cosas materiales, a mi familia, sino dedicarlo a servirlo a Él en gratitud, en obedecerlo, en honrarlo? Porque estoy vivo gracias a Él, y porque Él vive, nosotros también viviremos alabando. La tercera y última cosa que se manifestó en la cruz del Calvario es que en la cruz Jesús pronunció algunas palabras. Hay en la Biblia 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz. Varios capítulos en la Biblia, como Génesis capítulo 22, Salmo capítulo 22, Isaías 53, Levítico 16. Y todos estos capítulos hablan miles de años antes del sufrimiento de la cruz de Cristo. Una de las primeras palabras que Él pronunció se encuentra en el Salmo 22. Y dice así el Salmo 22, verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno nunca, escuchen y aprendan, nunca uno va a entender el Antiguo Testamento. Uno nunca va a entender el derramamiento de tanta sangre, de tantos animales inocentes. Apareció una sombra en aquel lugar, una sombra que oscureció la relación entre el Padre y el Hijo. Nunca había existido eso, pero en ese momento una sombra apareció en aquel lugar donde el Padre se retira, porque el Padre no puede estar donde hay pecado. Y en ese momento Cristo está llevando todos tus pecados, está llevando todos los pecados de toda la humanidad. Segunda Corintios 5:21, y en los campos lo pueden leer conmigo. Todos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Esto misterioso que de repente yo leí en la Biblia, a veces es difícil de comprender. La Biblia dice: el que no conoció pecado. O sea, Él nunca dijo una mentira. En Él nunca hubo un pensamiento malvado, nunca tuvo avaricia, nunca tuvo codicia. Pero de pronto toda la suciedad, toda la mugre de nuestras vidas, la mugre y la cochinada de todas las generaciones de los seres humanos, vino a caer, fue descendiendo a la cruz del Calvario. Dijo otra palabra: tengo sed. Este es el Salmo 69, versículo 21, y dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hay una escritura en el Evangelio que dice que cuando Jesús estaba en la cruz le dieron a beber vinagre. ¿Por qué le dieron a beber eso, pastor? Porque Él no quiso beber. Dice que lo probó, pero luego lo escupió, lo echó a un lado. ¿Por qué hizo eso? Porque el vinagre venía a ser como un analgésico, como un calmante del sufrimiento y del dolor. Pero Él no quiso eso. Y luego Él también pronunció estas palabras y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto en el Evangelio de Lucas dice de la siguiente manera. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, estaba hablando de los soldados romanos
que lo estaban clavando en la cruz. Estaba hablando de la multitud que le injuriaban mientras Él estaba siendo torturado. Él tomó nuestro lugar y Él murió en la cruz. Otra palabra que Él pronunció desde la cruz es consumado es. Dijo Él: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios a Jesús, pongan ya atención y aprendan, Dios a Jesús le dio un trabajo, solo uno. No le dio el trabajo de dar panes y peces, no le dio el trabajo de hacer milagros, no le dio. Eso lo hizo por compasión. Eso lo hizo por compasión. El trabajo de Jesús no era venir a sanar enfermos. El trabajo de Jesús no era venir a alimentar a los hambrientos. No era esa su misión. Esa no era realmente su propósito principal. Él sanó a los enfermos porque Él tuvo compasión de los enfermos. Él predicó el evangelio porque Él tuvo compasión de este mundo. Pero el trabajo de Él, la obra de Él, desde un principio era venir a morir a una cruz. La cruz es tan importante porque la cruz de alguna manera hace, ¿verdad?, que nosotros nos enfrentemos a la eternidad. Porque uno frente a la cruz va a tener que tomar una decisión: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Y la otra cosa es: ¿cómo vamos a pasar la eternidad? ¿Qué tanto seremos recompensados? Desde la cruz Él te pide que te arrepientas y lo recibas como tu Señor y Salvador. Sí, a todos ustedes que nunca le han dado su vida a Jesús, Él nos hace dos invitaciones. Esta es la primera: que recibas a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Escúchame lo que te voy a decir: no hay otra manera de ir al cielo sino a través de Cristo. No hay otra, no hay otra. Hay personas que lo buscan de mil maneras diferentes, pero no importa cuánto hagan, no importa a qué Dios adoren, no importa qué sacrificios hagan, ningún sacrificio es válido para ser salvo. Solo el sacrificio de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Cristo las personas pueden ser salvas. Y si tú que me ves o que me escuchas nunca le has dado tu vida a Cristo, todo lo que te expliqué anteriormente fue por ti, y ahora Él espera que tú le entregues tu corazón a Él. Y esta mañana o este día o cualquier sea el momento que tú estés viendo o escuchando esta prédica, Dios te llama a que tú le entregues tu corazón a Él. Y si hay en este auditorio o me están viendo y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, voy a darle la oportunidad antes de hacer una segunda llamado en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos un momento los que están aquí, todos los que están allá viéndome, escuchándome, y usted dice: pastor, quiero darle mi vida a Jesús. Ahí donde estás manejando, en la carretera, o donde quiera que estés, en tu casa o en tu trabajo o en donde quiera que estés, y tú quieres darle tu vida a Jesús, te voy a ayudar para que lo hagas como un día alguien me ayudó a mí. Dile esta oración, repite con tu corazón esta oración, no solo repetir, sino créelo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador desde ahora y para siempre. Gracias por haber puesto tu vida en rescate por la mía. Gracias por amarme tanto. En el nombre de Jesús quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última de las palabras que dijo. Había dos ladrones y antes de esos dos ladrones Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es muy interesante porque Jesús clamó desde la cruz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a decirles algo y con esto estoy casi cerrando. Hay vida después de esta vida, señores. Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una vida aparte de esta. La gente cree y dice: no, la vida se acaba al que se va muriendo, 3 metros bajo el hoyo. Eso se usa aquí en América Latina, no sé, en Europa, en Rusia, no sé.
La gente cree que se le está acabando, él muere, el que se le está acabando. No, la Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, hay vida después de esta vida. Dije, hay una vida después de esta vida. Él dijo: en tus manos encomiendo. ¿Qué mensaje estaba mandando? Que hay una vida después de esta vida. Y finalmente esto fue lo último que dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas palabras se las dijo a un ladrón. Cuando Jesús fue crucificado, Él fue crucificado al lado de dos ladrones. Y esto es lo que la gente no sabe, y hoy se los voy a enseñar. Esto no lo dicen las películas, pero se los voy a enseñar yo a ustedes. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, había dos ladrones de un lado y del otro, y ambos, esa es la palabra correcta, ambos lo injuriaban, ambos se burlaban de Él. La gente abajo, la multitud abajo gritaba palabras como estas: ¡Hey! ¡Hey! Si tú eres el Hijo de Dios, bájate, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. A ver, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. Le gritaban, lo injuriaban, se burlaban de Él. Los dos ladrones, los malhechores, lo injuriaban, le decían de cosas, se burlaban de Él. Jesús estuvo en la cruz por un espacio aproximado de 6 horas. Después de unas horas, dice la Biblia que uno de los malhechores empezó a fijarse y a ver algo que nunca había visto en Jesús. Empezó a ver que Jesús era un hombre diferente, era un hombre distinto. Se dio cuenta de una u otra manera que Él era el Hijo de Dios. Se enteró que Él no había cometido pecado, se enteró que Él no había hecho nada, se enteró de eso. Y de repente de su boca salieron estas palabras y le dijo: Señor. La palabra Señor en el griego es una palabra que se usa para Señor personal. Es una palabra que significa Kyrios, que significa Señor personal, Señor mío, amo, dueño, jefe mío. Tú eres mi Dios, tú eres. Le dice: Señor. Esa es la palabra que usa: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo que le dijo a Jesús. El perdón y la misericordia va más allá de nuestra comprensión, y a veces no lo podemos expresar con toda la claridad que pudiera o que quisiera hacer, porque es muy grande su amor y su misericordia. No entiendo cómo Él tuvo misericordia de alguien así. Pero la Biblia dice, quien pide ayuda, quien clama, quien pide socorro, como este hombre, encuentra misericordia. Hay un compromiso que debemos hacer con Cristo. Arrepiéntete. Algunos de ustedes lo acaban de hacer en este momento. Recíbelo por fe, porque es la única manera. La salvación es por gracia. Hay alguien aquí. Y luego esto, síguelo y sírvelo. No es suficiente con creer. No es suficiente. Ahora, una vez que uno cree, ahora uno lo sigue y lo sirve. No todos ustedes son llamados a ser pastores. No son todos llamados. Algunos sí. Algunos son llamados. Algunos son llamados. Otros no. Pero otros son llamados a servir en la obra, a servir como un discípulo, a ser discípulos. Muchos de ustedes son llamados a predicar, otros son llamados a hacer dinero, a tener recursos, a que Dios los bendiga financieramente para que apoyen con sus diezmos y ofrendas la obra, y otros vayan y prediquen la palabra. Y espero que si tú eres uno de estos, hagas lo que Dios te está diciendo en el nombre de Jesús. Y tampoco que te excuses en decir: entonces voy a hacer dinero y voy a dar dinero a la obra y hay diezmos y ofrendas para que se predique. No, tú vas a dar, pero también vas a predicar con tu testimonio, con tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Porque muchos de ustedes van a ser bendecidos en ambas formas. Sírvelo. Nunca te pueda venir a la iglesia, nunca te pueda sembrar, nunca te pueda dar, nunca te pueda tener compasión de una persona, ayudarlo, bendecirlo.
aunque muchas veces la gente por ayudar te injurie, te diga cosas. No importa eso. A Jesús dice la Biblia que lo escupieron en la cara y le meciaban la barba, le arrancaban la barba. Sirvamos al Señor. Que en esta Semana Santa, que esta palabra, este mensaje lo lleves a tu casa, y durante este mes, durante estos días, medites en eso. Y sabes qué deberías de hacer ahora en Semana Santa: no solo comer pescado y capirotada, ni chacales, ni lentejas. Ustedes que están en el sur me han preguntado en la Ciudad de México si vamos a abrir iglesias en la Ciudad de México. No tenemos en la Ciudad de México iglesia, pero basta alguien que quiera hacerlo y que quiera levantarse y servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que nos están preguntando: ¿tienen iglesia en la Ciudad de México? ¿Tienen iglesia aquí? ¿Tienen iglesia allá? Hay lugares donde no tenemos, pero Dios necesita uno que se levante y diga: yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a servir al Señor. Que esta Semana Santa no sea solo eso, sino decir: Señor, ¿qué he hecho para corresponder a tu amor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor te diría: haz discípulos, sírveme, obedéceme. Ya deja de tener esas rencillas con tu esposo, con tu esposa. Ya deja de tener ese coraje, ese odio, esa amargura. Sácala y empieza a servirme. Deja las excusas a un lado. Yo quiero que en este día todos se pongan de pie. Los que están aquí en vivo, pónganse de pie. Los que están viéndome, pónganse de pie. Y quiero que oremos esta tarde. Me ayuden los pastores allá en los campos, por favor, con música. Y yo quiero que todos aquellos en esta tarde que ya tienen a Cristo en su corazón y que hoy van a hacer un compromiso, decirle: Señor, perdóname porque no he correspondido lo suficiente. Puedo dar mucho más, Señor, y no te he dado el 100 a mi escuela, a mi empresa, a mi trabajo, pero no a ti, Señor, ni a la iglesia, ni a la obra. Pero a partir de ahora, Señor, quiero avanzar, quiero darte lo mejor de mí. Quiero agradecerte todos los días de mi vida, con mis acciones, con mi obediencia, con mi amor. Todos aquellos que quieran hacer ese compromiso, yo lo voy a hacer con ustedes. Voy a hacer algo que nunca o casi nunca hago. Dejen su silla y pasen aquí al altar, por favor. Vengan. Todos aquellos que de alguna manera le van a decir al Señor: Señor, al pasar te estoy diciendo gracias. Al pasar te estoy diciendo: quiero comprometerme contigo a dar lo mejor de mí. Tú diste mucho. Todo lo que tengo, la familia que tengo, el trabajo que tengo, la vida que tengo, es gracias a ti. La salvación que tengo es gracias a ti. Y a partir de ahora, Señor, yo no había visto esto de la cruz así, y ahora me doy cuenta cuánto me amas, cuánto amas mi vida, cuánto amas a mis hijos, cuánto me amas a mí. Señor, quiero servirte, honrarte. Yo ya te tengo en mi corazón y te quiero dar las gracias por eso. Vamos, empiecen ustedes aquí a darle gracias a Dios. Ustedes ahí en los campos, empiecen a darle gracias a Dios porque ya fueron salvados, pero ahora den un paso más y digan: Señor, te voy a seguir, te voy a servir, te voy a honrar con mi tiempo, con mis dones, con mis talentos, con mis recursos financieros. Yo te voy a adorar. Yo no me voy a hacer de la vista gorda, Señor. Yo te voy a honrar, aunque nadie me vea. Sé que tú me vas a ver y tú me vas a recompensar. Gracias por tanta bondad, por tanto amor, por tanto, Señor. Hoy yo recibo fuerzas para seguir adelante con más ganas que nunca. Hoy, con lo que he aprendido esta mañana, tomo nuevas fuerzas porque sé que hay alguien que me ama hasta la muerte. De lado a lado, de alto a alto, de ancho a ancho, tengo tu amor en mi vida. Y lo menos que yo pueda hacer es servirte, es predicar tu palabra, es hacer discípulos. Me guste o no me guste, quiera o no quiera, te voy a servir con mi corazón. Y cuando llegue la eternidad y llegue el día de la recompensa, yo pueda ser hallado fiel en lo poco y en lo mucho, en el nombre de Jesús. Que cuando yo llegue a tu presencia pueda oír tu voz que dice: bien, siervo bueno, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de nosotros antes que nos llames a tu presencia, antes que tengamos que dar cuentas. No sé cuántos años nos queden de vida,
pero los años que nos queden de vida no le vamos a dar lo mejor de nuestra vida a este mundo. Lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros dones, te los vamos a dar a ti, te los vamos a dar a tu obra, te los vamos a dar a tu reino. Tú diste lo mejor del cielo y diste lo mejor de ti. Nosotros vamos a dar lo mejor de ti, y hoy nos comprometemos en este altar a dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdona todos nuestros pecados, toda nuestra maldad como hijos hasta este momento. Si hemos sido apáticos, si hemos sido indiferentes, si hemos sido, Padre Celestial, difíciles, duros de corazón, tacaños, agarrados, mezquinos, mentirosos, perdónanos y límpianos. Y ayúdanos a partir de ahora a ser íntegros, a ser comprometidos, a darte lo mejor de nuestras vidas hoy y siempre. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad, luz en el trabajo, luz en la calle, luz en la escuela, luz donde vayamos, luz en el vecindario, luz donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero que entre ustedes se saluden. No se vayan, salúdense y luego ya se van. Salúdense, salúdense, hagan caso, obedezcan. Salúdense y dile: vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Vamos, dile, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y así se ponen todos de pie, por favor, ahí en los campus. Dios les bendiga. Adelante. Vamos a prepararnos para diezmar. Si me pones por favor ahí el Salmo 24. Todos los que están conectados, que están en Roswell, en Chihuahua, en Washoshi, vamos a prepararnos para nuestro diezmo, para nuestra ofrenda. Si usted está aquí, levante su mano. Si usted necesita un sobre, ahí se lo pueden llevar. Y también se puede llevar otro para que usted siempre esté preparado para ofrendar y diezmar. Dice la palabra en el Salmo 24:1, dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dice aquí la palabra que todo es de Él, el mundo entero es de Él, las galaxias son de Él, todo lo que Él creó es de Él, y también nosotros que lo habitamos. Y dice Crónicas, si me lo pones por favor ahí: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Es verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Yo quiero invitarle a usted que cada vez que usted reciba algo, usted aparte su diezmo, su ofrenda, porque al final todo es de Él. Y cuando usted honra al Señor, el Señor le va a honrar a usted. ¿Cómo le va a honrar? Dios lo bendice. ¿Cómo lo va a honrar? Él va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Cómo lo va a honrar? Cuando usted es fiel y constante en sus diezmos y en sus ofrendas. Él va a reprender al devorador, aquel que quiere robarle su gasto, lo que Dios le ha dado. Dios lo va a reprender la enfermedad, va a reprender esos pagos innecesarios que tenemos que hacer. El Señor lo va a reprender. Él va a ser su seguro. Así como en el seguro pagamos una porción pequeña. Cuando usted choca, usted paga una porción pequeña. Bueno, así es lo mismo en el reino. Cuando usted diezma, usted solamente cuando le viene algo, paga una porción muy pequeña. Entonces, vamos a ser fieles con nuestro Dios, porque ¿qué somos nosotros que aún Él nos bendice? Amén. Y dice que todo lo que ha puesto en tus manos, hónralo a Él primero. Y cuando lo honras, el Señor derrama bendición, no que te sobre, no que te cubra, sino dice hasta que te abunde. ¿Hasta que te qué? Hasta que te abunde. Así que cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esa provisión, esa bendición que tienes en tu mano, que tienes en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero bendecir estos diezmos, estas ofrendas. Que tú los multipliques, Dios, para que se siga extendiendo tu palabra, tu verdad. Que el hombre pueda conocer tu verdad, y cuando conocen la verdad ellos son libres. Libres de deudas, libres de
de fracasos, libres de tantas cosas, de enfermedades, de malos negocios. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú bendigas, Señor, estos diezmos, cada hogar que representan, cada sobre que Señor, se deposita en el alfolí. Bendice ese hogar, bendice esa familia. Abre las ventanas de los cielos sobre ellos y derrama esa bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Y tú reprende al devorador, aquel que nos quiere robar, Señor, aquel que nos quiere, Señor, perjudicar. Tú repréndelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.